Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte cuarta del libro, Perek Hei, quinto capítulo. Perek Hei. Cerca. No, está en Shar Gimel. Estaba en el capítulo adecuado, pero en el portón inadecuado. Gracias por ayudar. Sí, Gracias. en la hoja ¿Cómo te digo? Reish Samach Het. Acá. No, estamos hablando de la cosecha, que son los conocimientos de la Torah, y la bodega, en donde se coloca toda esa cosecha, todo ese conocimiento, que es Irat Hashem, el temor a Hashem. Y eso es lo que permite cuidar, mantener firme todos los conocimientos de la Torah. De Al-Ze'amar Katuv, y sobre eso dijo el versículo en Teilim 111, Reshit Chochma Irat Hashem, el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Irat Hashem, ukamebuar be'akdamat az-Zohar, como está explicado en el prefacio al Zohar. Rabbi Hanina Patach, Reshit Chochma Irat Hashem. Rabbi Hanina comenzó diciendo, el comienzo de la Chochma, el principio de la sabiduría es Irat Hashem. Mikrak ze, este pasuk, kaja ya tzech lomar, sof Chochma Irat Hashem. Entonces pregunta el Jajam, ¿cómo tú me dices que Irat Hashem es el comienzo de la Chochma? Irat Hashem es un nivel muy elevado, no es el comienzo, es el final. Una persona trabaja toda su vida para llegar a ser temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo me dices que el principio de la Chochma es Irat Hashem? No el principio, el final. ¿Sí? El final del camino uno recibe el título oficial de Yerei Shamayim. Entonces, como David Amelech en Teilim dice, Reshit Chochma Irat Hashem, el principio de la Chochma es el temor a Hashem. En el 111 dice, ¿verdad? ¿Qué? Ela y Reshit leikanes letoch madrigat ha-Chochma Eliona. Ashar harishon la Chochma Eliona Irat Hashem. No, entonces te voy a explicar qué significa el pasuk. Reshit Chochma, se tomere el comienzo, la plataforma, la base para entrar dentro del nivel de la sabiduría superior, de la Chochma Eliona, no de las cosas simples, sino de la profundidad de la Torah. ¿Sí? De las cosas más complejas de la Torah. Entonces, el primer portón para poder llegar ahí es la Chochma, es Irat Hashem, es el temor a Hashem. Entonces, hay cosas que son Chochma Pshutá, que son conocimientos básicos, esenciales, que para ellos quizás todavía no se necesita un nivel de Irat Hashem. Pero cuando la persona quiere entrar ya en conceptos de lo que denomina aquí el Zohar, Chochma Elioná, una sabiduría superior, yo me imagino que se refiere aquí a Ulay, los Sodot HaTorah, los secretos de la Torah, la parte cabalística de la Torah. Entonces, una persona que quiere entrar en esos portones, entonces la llave para poder llegar ahí se llama Irat Hashem, el temor a Hashem. Ahí en Shah. Haré Meboar. Entonces aquí queda explicado, Agam Shairai Mitzvah Achat, a pesar de que Irat Hashem es una de las mitzvot de la Torah, ואמרו בירושלמי שכל המצוות אינם שוות לדבר אחד מן התורה. Y en el Talmud Yerushalmi explican que todas las mitzvot no valen
y no se comparan con una palabra de la Torah. Omnam mitzvat kniat ha'ira mimeno itbaraj rabai meot. Pero la mitzvah de adquirir el temor a él es una gran mitzvah. Porque ella es necesaria para la manutención, para el sostén y el cuidado de la Torah Akdosha. Ubilta, y sin ella, sin la Irat Hashem, Gamim Eset Chaz Beshalom Bnei Abriot, también es detestada, Dios no quiere, en los ojos de las criaturas. Una persona que quizás tiene conocimientos de Torah, pero su comportamiento no es idóneo y no es adecuado al temor a Hashem, entonces eso es mal visto por la gente. La gente y por eso se necesita tener esa Irat Hashem antes de que la persona se ocupe del estudio de la Torah. Esa es la idea y la importancia que tiene el temor a Hashem. Entonces, a pesar de que la Torah, como estudio de Torah, es la mitzvah más grande y la más importante, y no hay ninguna mitzvah que se le pueda comparar a ella, a pesar de ello, ¿sí? Esta mitzvah, la mitzvah de Et Hashem Elokeja Tirá, de tener temor de Dios, es una mitzvah diferente porque ella es como una especie de llave que cuida, como ya lo explicamos, como la bodega que cuida el estudio de la Torah y todo su conocimiento. Bueno, pasamos al capítulo 6, Perek Vav. Lezot ha'emet shezohi haderech ha'amiti. Y por eso, la verdad es que ese es el camino verdadero. Asher bazeh bacharu yitbarach shemo. Que él lo ha elegido, bendito sea su nombre, Akadosh Baruj Hu. Shebechol et she'achin adam atzmo lilmot. Que cada vez que el hombre se prepara para estudiar Torah, para estudiar Talmud, para estudiar Halajá, para estudiar los poskim, para saber cómo cumplir las mitzvot, Ra'ui lo le'ityashev kodem sheyatchil. Corresponde que se siente antes de empezar a estudiar, al kol panim zman muat, aunque sea un poco de tiempo, quizás unos minutos, beirat Hashem teorá, con el temor a Hashem puro, betarat alev, con la pureza del corazón, leitvadot al chatato meunka deliva, y hacer teshuvah, hacer vidui, confesarse por sus pecados de corazón, con corazón profundo, que de shete Torah toco de shau teorá, o sea, limpiar básicamente el panorama interno de la persona para que cuando se siente a estudiar Torah, su estudio sea con santidad y con pureza. ¿Qué? Antes de sentarnos a saborear los sabrosos conocimientos de la Torah, primero tenemos que tener la mesa limpia, el lugar ordenado, pulcro, para poder aprovechar y saborear, ¿sí?, los conocimientos de la Torah. Entonces, comparativamente, la persona antes de empezar a estudiar Torah, que primero se limpie, que primero se hace interiormente, que reconozca sus errores y que haga teshuvah para poder tener un estudio con santidad y con pureza. Y que tenga la intención de apegarse en su estudio, también en lo que estudia, en el estudio de la Torah y también en Akadosh Baruj Hu, o sea, apegarse con toda su fuerza a la palabra de Hashem. ¿Y qué es la palabra de Hashem? Es la halajá. La halajá es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir como Yehudim. Y de esa manera él está pegado a él, mamash, como
si hubiera aquí una especie de pegamento que nos une a nosotros con él, porque él y su voluntad son una, que Moshe Katuv Zohar, como está escrito en el Zohar, y cada din, cada ley, cada alajá que nosotros cumplimos del Shulchan Aruch, ¿sí?, del Talmud, básicamente no es que simplemente estamos haciendo algo bueno o que estamos haciendo algo que debemos hacer o cumplir. La alajá es la palabra de Hashem. Y la palabra de Hashem es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es su razón, es su voluntad. Y cuando yo cumplo una alajá, cuando yo cumplo una mitzvah, estoy cumpliendo con su razón, con su voluntad. Y en el momento que yo cumplo con su voluntad, Él y su voluntad es lo mismo. Entonces, cumplir con su voluntad y apegarse a su voluntad es apegarse a Él, a Dios, a Kadosh Baruj Hu. Entonces, cumplir Torah y mitzvot, cumplir la halajá, ¿sí?, hacer la ley como Dios manda, no es simplemente un acto práctico, sino que es un acto que me apega a Él, porque me apega a lo que Él quiere, que es su razón, que es su voluntad. Entonces, Dvar Hashem zo halajá. La palabra de Hashem es la halajá. La halajá es hacer su razón, es su voluntad. Él y su voluntad son lo mismo. Por lo tanto, el que cumple la halajá se está pegando a la voluntad de Dios, que es Él, que es Él mismo. Sheken gazra retzono sheye kachadin kasher pasur. ¿Y por qué la halajá es su voluntad? Porque eso es lo que Él decidió. Él decidió que este animal es kasher, es un animal puro y lo puedo comer. Y Él decidió que este animal es un animal impuro y no lo puedo comer. Él decidió que yo me tengo que poner los tefilín en el brazo y en la cabeza. Él decidió, por supuesto, en las mitzvot de Jajamim, mitzvot de la Torah, mitzvot de Jajamim. Cumplir mitzvot de Jajamim también es cumplir con la palabra de Hashem, porque Hashem nos ordena en la Torah cumplir con las palabras de los Jajamim. Entonces, cuando yo cuento el Omer, ahora, diariamente, cada día, y digo la Brajá, y digo Asher Kidishanu b'mitzvotav etzivanu al Sifrat HaOmer, y digo que nos santificó y nos ordenó contar el Omer. Entonces, no importa si la mitzvah es de Oraita o es de Rabanán, la Brajá se dice de cualquier manera. Entonces, como dices la Brajá, Ulay la mitzvah no es de la Torah, ¿no? ¿No? Esa pregunta la hace la Gemara en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, cuando habla de la mitzvah de Nerot Hanukkah, de las velas de Hanukkah. Y antes de prender las velas de Hanukkah, nosotros decimos la Brajá, Shel Kidishanu b'mitzvotav etzivanu ladlik nar shel Hanukkah, que nos ordenó prender las velas de Hanukkah. Hashem nos ordenó prender las velas de Hanukkah. ¿Dónde están escritas las velas de Hanukkah? En la Torah. Ahora, la historia de Hanukkah es muy posterior a la entrega de la Torah. Contesta la Gemara, ¿no? ¿Quién te ordenó prender las velas de Hanukkah? Jajamim. Entonces, en el momento que tú compres las palabras de Jajamim, eso es lo que Hashem quiere. Y eso es lo que Hashem ordenó en la Torah. Lo tasur min hadavar asher gidu lecha. No te apartes de lo que ellos te digan, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cumplir con las palabras de los Jajamim es cumplir con las palabras de la Torah, es cumplir con la palabra de Hashem y es cumplir con su voluntad. Y por eso, como Él decidió qué es kasher y qué no, y qué es puro y qué es impuro, y qué está permitido y qué está prohibido, y cuando una persona tiene que pagar
por haber hecho algún daño y cuando la persona está eximida de pagar, porque así dice la ley de la Torah. Todo eso se llama Devar Hashem, la palabra de Hashem. Y esa es la halajá. Entonces, cumplir con el Shulchan Aruch, cumplir con la halajá, no es simplemente, como dije, algo técnico. Bueno, hay que hacer estas cosas. No. El momento que tú cumples la halajá y haces una mitzvah, estás cumpliendo con la palabra de Hashem, que es su voluntad, y por eso en ese momento te estás apegando a su voluntad, y como Él y su voluntad son una sola cosa, entonces cumplir con la mitzvah o la halajá es apegarse directamente con Akadosh Baruj Hu. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שבהם נפקותא לשום דבר. Y si me vas a preguntar, bueno, pero hay partes, por ejemplo, en el Talmud, que no son halágicas. Mejor, cuando una persona estudia Gemara, estudia Talmud, en el Talmud hay dos componentes esenciales que se denominan halajá ve agadá. Una es la parte halágica, la parte que nos explican los Jajamim, las mitzvot de la Torah, cómo cumplir, todos los detalles de cómo hacer las cosas, de qué hacer y de qué no hacer. Pero tenemos la parte de la Agadá. ¿Qué es la Agadá? La Agadá es la parte de la Torah, del Talmud, de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral, que habla de cosas que no son directamente halajá, que a veces son sucesos, historias, relatos de comportamiento de nuestros sabios, o de midot, o de cualidades, etc., pero que no están enfocados en una ley específica, en una halajá. Eso es lo que es la parte agádica del Talmud. Entonces, históricamente, cuando una persona estudia esas partes del Talmud, entonces no hay ninguna relevancia a nivel práctico, a nivel de la halajá. Entonces, ¿ahí también me estoy apegando con Akadosh Baruj Hu? Respuesta, sí. Sí. Gamken udabuk bediburo shel Akadosh Baruj Hu. Entonces, najón de que en esa parte Ulay no estás estudiando algo que tiene que ver directamente con la halajá,